Bien, estimados estudiantes, estamos de regreso para esta segunda parte de la cultura griega. Estamos viendo los dioses, ¿no? Habíamos visto anteriormente lo que eran los dioses panhelénicos, los dioses universales, ¿no? Entre que era Zeus, Apolo, Poseidón, Atenea, Afrodita, Ares. Ahora vamos a ver lo que es los dioses particulares, o también llamados dioses domésticos, ¿no? Al igual que otros pueblos de la antigüedad griega, ¿no? Los griegos creyeron que la vida de una persona no terminaba con la muerte. Pensaban que el muerto seguía viviendo en otra morada, ¿no? Y en esa morada tenían las mismas necesidades, ¿no?, que los vivos. Por eso que era necesario rendir culto a sus antepasados y ofrendarles alimentos ante sus tumbas. El culto doméstico estaba bajo la dirección del jefe de familia, quien oficiaba de sacerdote ante un altar en el que ardía el fuego sagrado en una lámpara de aceite, ante la cual no podía practicarse ningún acto impuro. Luego de ello, también tenían los semidioses o héroes, ¿no? Los semidioses o héroes fueron personajes legendarios que se habían distinguido tanto por sus grandes hazañas, su valor y heroísmo en las distintas batallas. Estos personajes fueron declarados héroes, por lo general eran hijos de un dios o un mortal. Y entre los principales semidioses o héroes tenemos, por ejemplo, a Heracles. Heracles, que era conocido como Hércules y poseía pues una fuerza extraordinaria, ¿no? Hércules era defensor del bien y de la justicia. Otro semidios o héroe fue Teseo. Él fue el que dio muerte al Minotauro en Creta, un monstruo que se adoraba a 7 doncellas y 7 jóvenes como ofrenda ateniense. Y otro también fue Perseo. El Perseo dio muerte a la Medusa, ¿no?, cuya mirada convertía en piedra a todo aquel que intentaba verla. Otro dios o semidios fue Aquiles. Aquiles es considerado como el más valiente de los héroes griegos, ¿no? Y destacó en la guerra de Troya, en esa guerra que está puesta, ¿no? Luego fue Morfeo, que con sus melodías encantadoras civilizaba a los hombres, ¿no? Atraía hasta las fieras, dicen. Y Jasón, quien con su nave Argos realizaba mitológicas aventuras, él fue quien recuperó el vellocino de oro. Esto todo dentro de la religión griega, ¿no? Entonces, después de eso, venían lo que eran las anfictonías. ¿Qué eran las anfictonías, no? Las anfictonías se llamaban así a las asociaciones más estrechas y duraderas de grupos de ciudades-estados, ¿no? Las anfictonías constituían ligas de ciudades, cuyos habitantes periódicamente se congregaban alrededor de un santuario común, ¿no?, a fin de realizar fiestas y celebraciones relacionadas con el culto superior, ¿no? Estas anfictonías tenían también como objetivo aprovechar la ocasión para establecer un mercado común, ¿no?, y sobre todo para solidarizar la amistad con los vecinos. Todo ello en aras de una mutua protección fronteriza, ¿no? O sea, tenía un fin también militar, podemos decirlo así, y económico, ¿no?, y social de paso, ¿no? Entonces se ponían varios objetivos ahí.
comercial, social y militar, ¿no? O bélico, si se quiere así. Y luego tenemos lo que eran pues los juegos panhelénicos, ¿no? ¿Qué eran los juegos panhelénicos? Los juegos panhelénicos de alguna u otra manera, ¿no? Eran pues concursos atléticos y artísticos organizados por los anfictonías, ¿no? Por los anfictonías, como una forma de fortalecer los vínculos de solidaridad nacional, ¿no? Y esos juegos panhelénicos eran 4 en total, ¿no? Los principales juegos eran pues los juegos píticos, los juegos nemeicos, los juegos ísmicos y los Juegos Olímpicos. ¿Qué eran los Juegos Píticos? ¿No? Los Juegos Píticos eran los que se realizaban en el santuario de Delfos y tenían lugar los Juegos Píticos, ¿no? En honor al dios Apolo, ¿no? Estos Juegos Píticos se recordaba la victoria mitológica de Apolo sobre la serpiente Pitón, y se realizaba cada 5 años, y los vencedores recibían una corona de laurel, ¿no? Luego venían los juegos nemeicos, ¿no? En los juegos nemeicos también había premios, ¿no? Premios. Se llamaban así los juegos nemeicos por celebrarse cerca de los bosques de Nemes, ¿no? Y en la localidad de la Argólida, en honor a Heracles, ¿no? Tenían por objeto honrar la memoria de los patriotas. Estos juegos nemeicos, ¿no? Nombraban a todos los patriotas que habían sucumbido defendiendo la patria contra los persas. O sea, pues era también importante, ¿no? Y luego teníamos los juegos ísmicos, ¿no? Los juegos ísmicos se desarrollaban en el istmo de Corinto y se celebraban estos juegos en honor al dios Poseidón, ¿no? Estos juegos ísmicos, los concursantes, ya sean artistas o atletas, perseguían el premio de una corona de pina y olivo, ¿no? Y 5 deportes ingresaban en estos juegos sísmicos, ¿no? Carreras, saltos, lanzamiento de disco, tiro del arco y pugilato, ¿no? Y finalmente tenemos lo que era pues los Juegos Olímpicos, ¿no? Estos Juegos Olímpicos eran pues de mayor repercusión y brío, ¿no? Los Juegos Olímpicos eran de mayor repercusión y brío de la Hellade, ¿no? Celebraban en honor al dios Zeus y conmemoraban el concurso de los dioses en Olimpia, ¿no? Estos se celebraban de alguna u otra manera, ¿no? Con un árbitro ahí que veía pues, ¿no? El deporte, y eran pues juegos bastante reconocidos, ¿no? Era de mayor repercusión y brillo, ¿no? Acá se conmemoraba el concurso de los dioses en Olimpia, y cada 4 años los griegos se concentraban en esa ciudad procedente de los pueblos más lejanos, olvidando sus guerras o problemas por 5 días y guardando una estricta tregua, ¿no? O sea, no, si estaban en problemas, se hacía un alto a ello, y venían los atletas de diferentes lugares a concursar. Y antes de toda competencia, todos los atletas juraban ante el altar del dios Zeus de no corromper ni matar a sus adversarios y aceptar las decisiones de los jueces, ¿no? Las pruebas comprendían ejercicios de carrera simple o doble, ¿no? La lucha, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo una lucha, ¿no? de 2 atletas en competencia, ¿no? Y los jueces ahí mirando, ¿no? Los jueces mirando, y todo el pueblo se reunía a ver estos Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces había carreras simple o doble, había la lucha, el pugilato, el lanzamiento de la jabalina, miren, ya aparecía la jabalina, y del disco, el pentatlón, ¿no? Que es una carrera olímpica, donde había salto, carrera, lucha, lanzamiento de disco y de jabalina. Y por último,
las carreras de carro, ¿no? Las mismas que constituían un espectáculo de gran entusiasmo y algarabía. Y a los vencedores se les premiaba con una corona de olivo como símbolo de victoria. Y ganar eso pues era lo máximo, ¿no? Dentro de los Juegos Olímpicos. Y finalmente tenemos, ¿no?, las principales ciudades del mundo griego, ¿no?, que habían dos clases. En la Grecia europea, ¿no? Y estas ciudades-estado, por la accidentada geografía de Grecia, impidió que la formación de un poderoso Estado unificado. Pero a cambio de ello, dio lugar a la formación en conjunto de ciudades-estados independientes, que estaban ubicadas en distintas regiones y con un gobierno autónomo, ¿no? O sea, había un fin de gobierno descentralizado. Y cada ciudad, con su pequeño territorio y una escasa población, constituyó una nación. Y ahí surgieron pues rivalidades entre ellos. Por lo general, estas rivalidades terminaban en guerras y unas perturbaciones permanentes. En cambio, sí había una identificación, ¿no?, por las semejanzas y costumbres y las creencias. Y es por eso que ellos mismos dieron el nombre de helenos y se llamaron bárbaros, ¿no?, a los pueblos de otras razas, ¿no? En este caso hablamos de la civilización griega o la helénica, más no del Estado helénico, ¿no? Entonces, las principales ciudades del mundo griego fueron en la Grecia europea, Esparta, ¿no? En la Grecia europea estaba Esparta, ciudad de Corinto, en el istmo del mismo nombre, Atenas en la región Ática y Tebas en la región de Beocia, ¿no? Y por último, tenemos las ciudades en la Grecia asiática. En la Grecia asiática estaba Mitilene, ¿no?, ubicada en la isla de Lesbos, la más importante de la región de Eolia. Y en Jonia estaba Esmirna, ¿no?, Éfebo y Mileto en el litoral, Chios y Samos en las islas, y en la Dórida, Crio y el Halicarnaso. Y entonces, a partir del siglo VI a.C., la supremacía política y cultural recayeron sobre Esparta y Atenas, ¿no? Estos fueron, pues, jóvenes, las principales ciudades en el mundo griego, tanto en la Grecia europea, donde sobresale Esparta, y en la Grecia antigua, ¿no?, es donde sobresale, pues, Mitilene, ¿no?, y Jonia, etc. Bien, jóvenes, esto ha sido todo por hoy. Esperamos vernos ahora en el Zoom para poder hacer un enlace y poder hacer unas preguntas para que ustedes estén contentos, ¿no? Esta es la primera clase del segundo bimestre, ¿no? Ha sido un gusto estar con ustedes. Buenos días. Permiso, cuídense.